Buenas, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy médico especialista en cuidados intensivos y me dedico a tratamiento del dolor hace algunos años ya. Me desempeño como jefe del departamento de emergencia en el Hospital Ángel Padilla en San Miguel de Tucumán y agradezco a todos los miembros de Fundación GADA por haberme invitado a participar del curso Uso Práctico de Opioides. Y lo que me convoca básicamente es el tratamiento del dolor en el paciente en cuidados intensivos, es más, uso de opioides en cuidados intensivos. Y como ya se van a dar cuenta en el transcurso de la clase, es imposible de separar el tratamiento del dolor, los opioides, el delirio, la agitación en el paciente en cuidados intensivos e incluso la sedación. Básicamente tenemos bundles o conjuntos de medidas donde tratamos todo esto en conjunto y lo vamos a hacer, si bien nos vamos a dedicar a opioides, vamos a hacer mención de algunas de estas medidas. Cuando ingresa un paciente en cuidados intensivos hay muchas circunstancias que pueden generar dolor. Las enfermedades agudas por las cuales el paciente ingresa, ya sean médicas o quirúrgicas, enfermedades que pueden haber adquirido en el hospital, infecciones, escaras, la inmovilidad misma genera dolor, la ventilación mecánica, alguna condición subyacente del paciente, un dolor previo que ya traía, las intervenciones médicas y de enfermería, accesos vasculares, sondas, vías, tubos, algunas medicaciones y la influencia del ambiente sumamente agresivo, la iluminación, la deprivación de sueño, el ruido. Entonces, la terapia intensiva en sí misma es un ambiente muy agresivo para los pacientes, generando ansiedad, dolor, delirio y perpetuación de estas circunstancias a lo largo del tiempo que generan los que hoy conocemos como PICS o los síndromes post-terapia. Nuestras intervenciones para intentar mejorar esta situación, por un lado, manejar las situaciones que causen o que predispongan a padecer dolor. Y por otro lado veremos el rol de la analgesia, fundamentalmente los sedantes, y qué pasa con los antipsicóticos, que actualmente sabemos que no mejoran ni las alucinaciones, ni el delirio, ni los días de ventilación mecánica. Lo que nosotros queremos es un paciente calmado, alerta, sin dolor y sin ansiedad. Entonces, con este cambio de paradigma, vamos a ver como una suerte de repaso histórico de qué pasó con los pacientes en terapia intensiva en los últimos años. En la década del 80 y la década del 90, todo paciente que ingresaba a terapia intensiva era profundamente sedado. ¿Sí? Se ponían bloqueantes neuromusculares, sedación profunda y se conectaba a ventilación mecánica. Y hacia el 95 recién salen las primeras guías que eran pequeñas, con solo 6 recomendaciones y muy pocas referencias, donde se hacía algo de analgesia y se sedaba con lorazepam o diazepam, benzodiazepinas de acción prolongada, por lo cual era muy difícil destetar estos pacientes. Pero bueno, aparecieron así las primeras guías de sedación en terapia intensiva donde se priorizaba justamente el uso de benzodiazepinas. Hacia el año 98, Kolev y sus colaboradores ya asocian la sedación endovenosa continua con la ventilación mecánica prolongada y su morbilidad. Entonces empezamos a ver que estas drogas sedantes generaban situaciones deleterias para el paciente. Y hacia el año 99, Brook asocia disminución de los días de ventilación mecánica y días de hospitalización, teniendo protocolos de sedación y analgésica llevados adelante por enfermería. Y estos protocolos se basaban en disminución de la sedación y pausas o vacaciones de algunos sedantes. Aparecen los primeros protocolos en este aspecto en el año 99. En el año 2000 aparecen las primeras guías más importantes, ya con 28 recomendaciones y más de 200 referencias en sedación y analgesia, y se empieza a priorizar el tratamiento del delirio. Vasilivetsky y Paldaripane en el 2010 hacen un cambio rotundo de lo que es sedación en cuidados intensivos. Es más, hasta empezamos a nombrar diferente.
en vez de hablar de sedación y analgesia, empezamos a hablar de analgosedación, donde la analgesia era uno de los principales horizontes en el paciente en cuidados intensivos. Y se establece el bundle ABCDE, donde la A, ¿sí?, es básicamente la atención al dolor, la B es estas vacaciones de sedantes y de pruebas de ventilación espontánea, ¿sí?, el cuidado del paciente, cuidado del delirio y cuidado del ambiente. Entonces aparece el bundle ABCD que cambia la forma en la que vemos los pacientes, priorizando el tratamiento del dolor. En el 2013 aparecen las primeras guías, las guías PAD, ¿sí?, ya con muchas recomendaciones y más de 18.000 artículos en revisión, donde priorizaban la analgesia, siempre a la cabeza la analgesia, prevenir el dolor, no solo tratarlo, sino evitarlo, minimizando la sedación y evitando el delirio. Entonces estas guías PAD, ¿sí?, también vienen a reforzar esto de tratamiento del dolor como circunstancia fundamental del paciente en cuidados críticos. Vincent, en el año 16, publica la forma de tratamiento ECASH, que es muy parecido a lo que hace Eli con el tratamiento ABCD, donde le agrega la F de compromiso familiar o de involucración de la familia. Y junto con ellos, en el mismo año, el doctor Gabriel Heras, en España, lanza el proyecto HUSI de humanización en los cuidados críticos. Así que en el año 16 hay un fortalecimiento de estos cambios, ¿sí?, donde se involucra a la familia, se promueve o se magnifica el cuidado del paciente en términos de dolor, de delirio, de bienestar, y siempre hablando de un paciente sin sedación o con la menor sedación posible. Pacientes despiertos. Empezamos a hablar de sedación cooperativa o sedación vigil. Y en el 2018 se actualizan estas guías PADIS, donde se le agrega a lo que ya mencionamos, tratamiento del sueño, rehabilitación precoz, seguimos con involucramiento de la familia y la movilización precoz. Lo que es interesante de las guías PADIS de 2018, que no solamente hay expertos y metodólogos participando, sino que participan de las guías sobrevivientes de cuidados intensivos, lo cual hace este documento más que interesante. Entonces así queda conformada nuestra línea de tiempo a través de los años en cuidados intensivos, donde pasamos en un principio del paciente totalmente dormido, sedado y con bloqueo neuromuscular, a un paciente despierto, con analgesia, sin dolor, con prevención de delirio, con la familia apoyando, rehabilitándolo y movilizándolo rápidamente. Esto, conjunto de medidas, es lo que sabemos que evita morbilidad y evita complicaciones. Como les explicaba al principio, intentar explicarles dolor sin explicarles algo de sedación o explicarles algo de tratamiento del delirio es muy difícil. Trabajamos todo esto en conjunto. Entonces vamos a empezar a decir dos palabras sobre el delirio. El delirio básicamente es la alteración de la conciencia que lleva a la inatención, con alteraciones cognitivas, alteraciones de la percepción, pero que dura un periodo corto, horas o días, y va fluctuando en el tiempo. Entonces estas son las características fundamentales: desorganización del pensamiento, que sea fluctuante, que haya inatención y que altere el estado de conciencia. Hasta el 80% de los pacientes de terapia intensiva van a padecer este trastorno. Por supuesto, la incidencia aumenta si el paciente está bajo ventilación mecánica y es un poco menor si el paciente no lo está. Lo que ya sabemos es que la presencia de delirio aumenta la morbilidad, la mortalidad y los días de estada en cuidados intensivos. Sobre la fisiopatología del delirio es muy interesante porque se involucran neurotransmisores y son los mismos neurotransmisores que involucramos en dolor crónico. Hay alteración colinérgica, noradrenérgica y serotoninérgica, donde la situación de delirio es multifactorial. No solamente la deprivación de sueño, no solamente el ruido y el uso excesivo de sedantes que van a llevar a la agitación, y si me agito me dan más sedantes, y si me dan más sedantes deliro más, y si tengo dolor, deliro más,
Y el tubo, la injuria tisulares, las lesiones vasculares, los elementos de uso rutinario en la terapia generan dolor y eso me genera más delirio, sobre todo si soy un paciente de edad avanzada con una enfermedad grave o con enfermedad neurológica. Entonces, este triángulo entre agitación, delirio y dolor es el que tenemos que cortar. Y hay que cortarla desde todos sus ángulos, si no, es un círculo vicioso difícil de bloquear. La mayoría de los delirios en terapia intensiva son hiperactivos con agitación, donde lo llevan a que el paciente sea peligroso para él o para el resto. Pero hay un porcentaje pequeño de delirio hipoactivo, donde el paciente parece estar calmado, incluso mirando al vacío, ¿sí? Ambos tienen aumento de morbimortalidad. Hay que aprender a detectarlos. El impacto a largo plazo del delirio es muy importante. Por cada día de delirio que se sucede en terapia intensiva, aumenta el riesgo de muerte al año un 10%. Entonces esto tiene importancia incluso posalta, porque también se relaciona con estos PICS o síndromes post-UTI, síndrome postraumático, depresión, trastornos cognitivos al alta de la terapia intensiva. Entonces el delirio debe ser tratado enérgicamente y recuerden que el dolor es un desencadenante de delirio que tenemos que tratar. Entonces el bundle de Eli es muy importante llevarlo a cabo en toda su magnitud. Dijimos el ABCDEF. Prevención del dolor como primer punto. Usar el score que a ustedes les parezca o les sea conveniente para diagnosticar dolor, el CIPOT, el Campbell, el BIS, y usar de los fármacos adecuados para tratar el dolor. La B de Bowes es despertar en forma diaria y prueba de ventilación espontánea. ¿Qué es esto de diaria de despertar? Si a un paciente le pongo remifentanilo o le pongo fentanilo o algún sedante como una benzodiazepina, cuando la suspendas voy a generar deprivación de ligando y receptor y eso se va a traducir en abstinencia. Si a este paciente todos los días hago una pequeña suspensión y luego reinicio si es necesario, voy a evitar los síndromes de abstinencia posteriores y voy a evitar prolongar la ventilación mecánica. Elegir el sedante adecuado, donde la dexmedetomidina y los opioides cobran un rol importante. Tratamiento del delirio, no solo el tratamiento, la detección, y vamos a ver que la dexmedetomidina cumple un rol importante, pero los antipsicóticos no sirven. Movilización precoz, para evitar lo que llamamos síndrome de desacondicionamiento físico, que la inmovilidad en sí misma genera un dolor importante. Estos pacientes bajo ventilación mecánica se los mueve, se los sienta, se los hace caminar, y el empoderamiento de la familia. Todo el tiempo la familia, si es posible, dentro de la terapia intensiva, colaborando, ayudando y siendo parte del tratamiento de los pacientes. Estos son los pacientes que padecen menos dolor, que padecen menos delirio, que se destetan rápidamente y que son dados de alta más rápidamente de cuidados intensivos. Conjuntamente y en el mismo año, Vincent publica algo parecido, donde el protocolo ECASH es confort, analgesia y todo centrado en un cuidado humanizado. Tratar el dolor como cosa principal, evitar la agitación, el delirio y la inmovilidad. Entonces, el protocolo o el bundle ABCDF y la forma de trabajo ECASH básicamente ¿sí? apuntan a lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar para evitar el delirio? Primero, no usar fármacos delirógenos, las benzodiazepinas a la cabeza, evitar la sedación profunda, usar dexmedetomidina en vez de benzodiazepinas. Los antipsicóticos no sirven, haloperidol, quetiapina, levomepromacina no son útiles en estos pacientes para acortar los días de delirio. Infusión cíclica nocturna de dexmedetomidina es lo que parece estar dando resultado. Y tratamiento no farmacológico, prevenir el delirio, tratar ansiedad, musicoterapia, soporte espiritual, visitas extendidas, la familia adentro y prevención del dolor, por supuesto. Entonces, para minimizar el riesgo de delirio, control de dolor, no usar benzodiazepinas, ¿sí? Adecuado sueño, catarsis y diuresis.
orientar al paciente y todas las terapias alternativas que pueden ser de utilidad, ¿sí? Lograr una mínima iluminación nocturna, musicoterapia, evitar los despertares nocturnos como para el baño. Cuando tengo un paciente agitado, estas son las cosas que tengo que pensar en forma diaria y por frecuencia. A la cabeza, dolor, ansiedad, presencia de infecciones, sobre todo en el sistema nervioso, presencia de tóxicos, y eso pueden ser las benzodiazepinas que estoy usando, y la inmovilidad. Evitando esto, evito la mayoría de los casos de delirio. La prevención no farmacológica del delirio es quizás la más importante. Que el paciente no esté sometido a un ambiente ruidoso, tratar el dolor y, como les decía, musicoterapia, visitas extendidas, terapia ocupacional, movilización. Aquí el kinesiólogo cumple una función fundamental. Habiendo conocido un poco de esta situación de sedación o cuáles son los horizontes nuevos en sedación y del delirio, vamos a meternos ya en el tema dolor en terapia intensiva. Y miren, hasta el 90% de estos pacientes han sufrido dolor en su instancia hospitalaria. Y sigue siendo uno de los recuerdos más desagradables que al paciente les queda en la terapia. Los pacientes en terapia intensiva, cuando son dados de alta y tiempo después, uno les pregunta qué recuerda de la terapia, y en general te dicen que no recuerdan al médico, quizás sí algún enfermero, pero tienen 2 o 3 recuerdos muy vívidos. El dolor de las punciones diarias, el pudor por estar desnudo y el frío en los baños. Son los 3 recuerdos que sistemáticamente cuentan los pacientes. Así que en esas circunstancias claramente tenemos que mejorar. Si el paciente ingresó y es un paciente posquirúrgico, hasta el 67% va a referir dolor, ¿sí? Y de estos pacientes, un 15% va a tener dolor intenso, más del 50% del tiempo que estuvo en terapia intensiva. Entonces, el dolor es un problema importante y terapia intensiva es un lugar con médicos y enfermeros 24 horas y con un monitoreo exhaustivo. Y estamos hablando que un porcentaje importante de los pacientes tiene dolor más de la mitad del tiempo que están en la unidad. Entonces, claramente, algo tenemos que hacer. ¿Por qué les duele o qué les duele a los pacientes en terapia intensiva? Y muchas cosas. La propia enfermedad que los llevó a ingresar, trauma, sepsis, infecciones, hemorragias, subaracnoidea que puede dar cefalea intensa, complicaciones, ¿sí? Dehiscencias, pancreatitis, sangrados, colecistitis, los procedimientos invasivos que realizamos nosotros, drenajes, catéteres, tubos, las técnicas para manejar, es decir, las intubaciones o reintubaciones, los cuidados de enfermería, la aspiración, los cambios de decúbito, las infecciones que a veces nos cuestan diagnosticar como las otitis o sinusitis y el desacondicionamiento físico o la inmovilidad que lleva a este desacondicionamiento. El hecho de estar inmóvil duele y duele mucho. Lo que tenemos que tener en presente como especialistas en dolor es que estas injurias que les estoy nombrando no son fugaces, se perpetúan, la inmovilidad se perpetúa. El catéter va a estar varios días, las punciones se hacen en forma diaria, entonces las diferentes injurias tisulares son permanentes y esto genera una sopa inflamatoria y una sopla de mediadores neurógenos, ambos. Entonces, en general, el dolor que tiene el paciente en terapia intensiva es mixto, parte inflamatorio, parte neuropático. Va a tener aumento de serotonina, bradiquinina, histamina, aumento de sustancia P, glutamato, va a terminar inflamando neurógenamente el asta posterior. Por lo tanto, la existencia de hiperalgesia, tanto primaria como secundaria, con disminución del umbral para desencadenar estímulo de los nociceptores y aumento de los estímulos supraumbales, con sensibilización central y periférica, la aparición de hiperalgesia es muy común. Y también la alodinia por sensibilización de las fibras A beta. Al paciente se lo toca y esto que debería ser percibido como tacto ahora duele.
Y también posiblemente esto esté mediado por los receptores NMDA, donde algunos bloqueantes NMDA como la ketamina son muy útiles para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, como verán, la existencia de dolor en el paciente en cuidados intensivos no solo es frecuente, sino es compleja en su fisiopatología. Pero el dolor no solo molesta al paciente, sino que suma morbimortalidad. A nivel cardiovascular, la taquicardia, la hipertensión, el aumento de las resistencias vasculares sistémicas genera aumento del trabajo cardíaco, del gasto cardíaco y del consumo de oxígeno cardíaco. A nivel pulmonar, ¿sí?, el dolor puede evitar la tos, generar hipercapnia, atelectasias, hacer caer el volumen corriente y generar desequilibrio BQ. El mismo dolor va a generar ilio y constipación. A veces les echamos la culpa a los opioides y a veces el opioide no es el único culpable de la constipación. Oliguria o retención urinaria, a nivel de extremidades, dolor musculoesquelético que limita la motilidad, por eso la movilidad desde el día de ingreso a terapia intensiva hay que promoverla. A nivel endocrino se aumenta el metabolismo adrenérgico con trastornos de la glucemia y de los lípidos. Y a nivel del sistema nervioso central, el dolor en sí mismo genera delirio, ansiedad, insomnio. Y estas tres cosas, ¿sí?, si ustedes recuerdan, DADI, dolor, ansiedad, depresión, delirio, insomnio, son elementos que acompañan al dolor crónico y elementos que amplifican y perpetúan el dolor. Entonces esto debe ser tratado enérgicamente. Genera el dolor una inmunoparálisis y promueve infecciones. Y también el dolor suele cronificarse si no se trata y el paciente al alta puede tener alodinia, puede tener hiperalgesia, puede tener dolor crónico, el dolor genera mayor morbilidad, mortalidad, aumento de respuestas psicológicas negativas, el paciente tiene un recuerdo totalmente terrible de su estadía en terapia intensiva, trastornos hemodinámicos, trastornos metabólicos y neuroendocrinos, y esto lleva a todos los síndromes post-terapia intensiva. Los síndromes post-terapia intensiva se dividen en síndromes nutricionales, síndromes psicológicos y síndromes familiares, donde hay toda una alteración de la dinámica familiar. El primer paso para tratar el dolor es diagnosticarlo. Y hay varias barreras que generan discrepancia entre lo que el paciente siente y lo que el personal entiende. Entonces tenemos que intentar usar las escalas e intentar objetivar el dolor de la mejor manera posible. Podemos usar el score de Campbell, pues sirve para pacientes ventilados y para pacientes con ventilación espontánea, donde vamos a ver la expresión del rostro, si hay algún grado de inquietud, el tono muscular, si hay verbalización y qué pasa cuando intento consolar a mi paciente. Y le daré el puntaje de 0 a 2, 0, 1, 2, según esté relajado, quieto, con tono relajado, haga sonidos verbales normales o esté contento, hasta puedo tener dificultad para consolarlo, quejidos, rigidez muscular, inquietud, ceño fruncido y mandíbula apretada, que es una fase dolorosa. Con un puntaje de 0 no hay dolor, de 1 a 3 es leve, de 4 a 5 moderado y más de 6 el dolor es intenso, y por supuesto con un puntaje, ¿sí?, mayor a 3 yo necesito realizar una intervención. El CIPOT, que se basa en indicadores conductuales, es muy parecido, pueden usar la que más les guste, ¿sí?, donde va a haber expresión facial, movimiento del cuerpo, tensión muscular y cómo se adapta a la ventilación mecánica, y es muy parecida cómo se interpreta con el score de Campbell, ¿sí? Más de 3 implica dolor moderado, entonces el corte es similar, ¿sí?, y más de 6 implica dolor severo. Ya sea el score de Campbell o el CIPOT, ¿sí?, vamos a intentar trazar un algoritmo que me sirva para tomar decisiones. Es decir, lo primero que me pregunto es si mi paciente puede o no comunicarse verbalmente. Mi paciente está bajo ventilación mecánica, así que no puede comunicarse verbalmente. En el score CIPOT o en el score de Campbell,
el valor es mayor a 3. Es menor a 3, perdón. Si es menor a 3, lo evalúo después de un tiempo. Este señor no tiene dolor. Pero si esto es mayor a 3, lo que tengo que hacer es dar un tratamiento. Y después preguntarme, ¿necesita o no sedación? ¿Tiene o no delirio? ¿Y cómo respondió a ese tratamiento analgésico? Si mi paciente puede hablar, no está bajo ventilación mecánica o puede comunicarse, le pregunto si tiene dolor y ese dolor lo categorizo en una escala verbal o en una escala numérica. Si el valor es menor a 3, evalúo después de 3 horas o 4. Pero si es mayor a 3, voy a dar tratamiento analgésico. Entonces, este algoritmo creo que es bastante simple y bastante útil. Todo debe estar registrado. Los valores en términos de escala verbal análoga o numérica, los valores de Campbell o de Sipot, el tratamiento que se administró y la respuesta al tratamiento. Entonces ahora sí vamos a ver cuáles son los fármacos que usamos. Opioides, morfina, fentanilo, remifentanilo, no opioides, AINES, paracetamol, dipirona, anticonvulsivantes, pentines, ketamina, dexmedetomidina. Las guías PADIS tienen en cuenta todos estos. Con respecto a los AINES, lo único que les voy a comentar es que hay varios trabajos donde los AINES, si bien no están proscriptos de la terapia intensiva, su uso se ve muy limitado y no siempre hay que usarlos rutinariamente a los AINES, porque nuestros pacientes en cuidados intensivos suelen estar hipovolémicos, suelen tener hipoperfusión renal, suelen tener gastropatías de diferentes causas y por lo tanto los AINES actuarían como nefrotóxicos, actuarían estimulando el sangrado digestivo. Entonces los AINES, si el paciente está muy grave, tienen poco lugar. Habrá que ver cuáles son los pacientes que pueden recibir AINES, seguramente son los que tienen o revisten menos gravedad. ¿Qué pasa con los opioides en cuidados intensivos? Y podríamos decir que es el fármaco vedette. Los analgésicos en cuidados intensivos básicamente que usamos son los opioides. Vamos a conocer cuáles y cómo los usamos. Los opioides actúan interactuando con su receptor mu, receptor delta, ¿sí? Estos lo que van a hacer es abrir canales de potasio y los kappa van a cerrar canales de calcio y estos se van a acoplar a una proteína G y van a generar una inhibición de la actividad neuronal y limitación de ciertos neurotransmisores y activación de otros. Por supuesto, esto va a terminar en analgesia, entre otras circunstancias. La activación del receptor mu genera analgesia supraespinal, fundamentalmente y espinal, algo de euforia, disminuyen el peristaltismo y generan constipación. La activación de los receptores delta es más disforizante o euforizante, altera el componente afectivo y puede generar poca depresión respiratoria. Y la activación kappa también es muy disforizante, el paciente se siente bien, algo de analgésico, pero está muy relacionado con la percepción del dolor visceral. Entonces, la activación de los diferentes receptores tienen diferentes funciones. Con respecto a los opioides, hay agonistas puros, y estos son los que realmente interactúan, ellos como ligando con su receptor, generando la activación de estos diferentes receptores. Los opioides débiles o suaves, como la codeína y el dextropropoxifeno, los de transición, como el tramadol, y los potentes, que son los que más usamos en cuidados críticos, morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, remifentanilo, sufentanilo. Agonistas parciales, bupremorfina, no se usa en cuidados intensivos y en Argentina la tenemos solo en presentación de parches. Agonista antagonista como la nalbufina, la pentazocina no hay en Argentina, la nalbufina vamos a hacer algunas recomendaciones, y antagonistas, la naloxona, la utilizamos como antídoto. También vamos a hacer algunas recomendaciones acerca de la naloxona. Opioides que usamos todos los días, tramadol, codeína, morfina, oxicodona, metadona y fentanilo sin lugar a duda. Opioides que debemos usar cada vez menos,
meperidina, nalburfina y dextropropoxifeno. La meperidina tiene un metabolito que es la normeperidina y genera convulsiones, más aún si el paciente tiene algún compromiso renal. La nalburfina tiene efecto agonista kappa y antagonista mu. Por lo tanto, actuaría con ese efecto antagonista generando abstinencia y crisis de dolor. Entonces es un opioide que hay que tener ciertas precauciones. Si puedo evitarlo y usar otro, mucho mejor. Y el propoxifeno también tiene un metabolito, el norpropoxifeno, que puede generar convulsiones y en dosis muy altas, superando los 600 miligramos día, puede generar arritmias y compromiso cardíaco. Entonces, estos opioides, en la medida de lo posible, debería no usarlos, no solo en cuidados intensivos, sino en ningún paciente. Vamos a ver dos palabras sobre cada uno de ellos, muy sintéticamente. La morfina, sin lugar, es nuestro opioide patrón. A partir de él calculamos la dosis equivalente de morfina oral y hacemos los pasajes de oral endovenoso y de un opioide a otro, así que morfina es muchas veces nuestro caballito de batalla. Es un potente agonista mu, tiene una biodisponibilidad del 30%, por lo tanto, entre oral y endovenoso, ¿sí?, hay que multiplicar o dividir por 3 según qué vía use. Tiene una vida media corta, lo cual en terapia intensiva es deseable, porque si hay un efecto adverso quiero que dure poco. Se metaboliza en hígado, se excreta por riñón y con el tiempo se va a acumular y va a generar un metabolito activo, que es el amorfina 3-glucurónico, que tiene actividad neurotóxica. Entonces, si tengo un paciente con delirio, quizás la morfina no sería lo más adecuado. Tiene la posibilidad de liberar histamina, por lo tanto, puede generar vasodilatación, así que en el paciente con hipotensión arterial tampoco, y puede generar broncoespasmo. Es muy útil para nosotros en la terapia intensiva, se puede administrar por cualquier vía y esto es bueno y sigue siendo muy versátil. Contraindicaciones, bueno, está claro que si tengo un ilio, un abdomen agudo oclusivo, no. Si tengo una crisis asmática, tampoco por esta liberación de histamina, o si soy alérgico, tampoco. Pero me interesan más las contraindicaciones relativas. Sobre el abuso ya vamos a hablar, pero es raro en cuidados intensivos que el paciente se genere adicción dentro de los cuidados intensivos. Pero sí, la morfina puede ser un fármaco delirógeno, sobre todo si tengo compromiso hepático. Sí puede desencadenar broncoespasmo, sobre todo en pacientes susceptibles, y puede empeorar situaciones de hipotensión. Entonces, son esas las 3 situaciones que debo tener en cuenta donde deberé rotar y cambiar de morfina a otro opioide. Si tengo hipotensión arterial marcada o estoy usando fármacos vasoactivos, si tengo delirio o un potencial delirógeno muy alto, y si tengo broncoespasmo o riesgo de broncoespasmo. En esos pacientes vamos a evitar el uso de morfina. El tramadol. El tramadol es un opioide de transición y lo usamos en terapia intensiva, pero con algunas precauciones. Tiene un mecanismo dual, lo cual lo hace muy interesante. No solo tiene efecto mu, efecto opioide, sino genera recaptación de noradrenalina y serotonina. Por lo tanto, para el dolor neuropático tiene una utilidad importante. Tiene los mismos efectos adversos del resto de los opioides que hablamos, pero es menos potente que la morfina, entre 5 y 10 veces menos potente que la morfina. Tiene dosis máxima, 400 miligramos, por encima de estos 400 miligramos suele dar mucho temblor y puede dar trastornos tipo alucinaciones, así que habrá que tener cuidado en pacientes, ¿sí?, que tengan potencial de delirio. Pero lo más importante a tener en cuenta es que si la terapia intensiva en la cual trabajamos se dedica al paciente neurocrítico o hace mucho neurointensivismo, pacientes con stroke, con hemorragia subaracnoidea, con neurotrauma, neurocirugías, etc., el tramadol baja el umbral convulsivo y puede facilitar las convulsiones. Entonces, si tengo un paciente que ya está tomando anticonvulsivantes o tengo un paciente con injuria cerebral aguda, quizás el tramadol no es la mejor opción. Ahora, fuera de este aspecto neurocrítico, sí es un muy buen fármaco para usar en terapia intensiva teniendo esta salvedad. Yo les cuento cómo usamos nosotros.
si el paciente no tiene daño neurológico, al tramadol lo usamos como transición para pasar al paciente en la sala. Es decir, una vez que el paciente se decide el pasaje a sala y sé que lo voy a pasar en 2 días, inmediatamente hacemos el pasaje del opioide endovenoso al oral. Y en general usamos el tramadol o la oxicodona o lo que tengamos disponible en el hospital, pero muchas veces tramadol. Nosotros en nuestro hospital tenemos tramadol oral, endovenoso y dentro del oral en comprimidos y en gotas. Entonces habitualmente usamos gotas para poder titular mejor la dosis. Con respecto a esto les hago la siguiente advertencia. Las diferentes marcas comerciales de tramadol vienen en diferentes concentraciones. Sin tener ningún conflicto de interés, se los nombro todas. El tramaclocidol, 1 mililitro son 24 gotas y en esas 24 gotas hay 100 miligramos. El calmador, para el gotero de calmador, 1 mililitro son 20 gotas y en esas 20 gotas hay 50 miligramos, la mitad que el tramaclocidol prácticamente. Cloc, 1 mililitro de 30 gotas, donde tenemos 50 miligramos. Nobligan, 1 mililitro son 40 gotas, donde hay 100 miligramos del fármaco. Tramal, 1 mililitro son 40 gotas y también tiene 100 miligramos. Y Ultracalmans, 1 mililitro son 28 gotas, donde hay un poco más de 50 miligramos. Entonces, esto nos confunde. La recomendación, usen siempre la misma marca. Y si su institución puede fabricar o puede la farmacia de su institución, háganlo siempre a una concentración conocida y siempre a la misma. Sobre esto podemos decir que calmador, tramal y nobligan son más o menos equivalentes en sus concentraciones, teniendo 2 miligramos por gota. Ultracalmans un poquito menos, 1.8 miligramos por gota. Tramaclocidol, cada gota tiene 4 miligramos, el doble que los previos. Cloc, la concentración es más baja, 1.6 miligramos por gota. Entonces, es un fármaco interesante, el tramadol. Tienen que tener cuidado sobre todo en pacientes neurocríticos. ¿Qué pasa con la metadona? La metadona es un opioide lento. Saben que tiene un volumen de distribución alto. Es agonista muy delta, es antagonista en MDA y inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. Esto lo hace muy deseable en cuidados intensivos, porque dijimos que el dolor de los pacientes en cuidados intensivos tenía un carácter mixto. Entonces, en ese aspecto, este opioide tiene mucho de paradolor neuropático y por lo tanto sería muy deseable. No tiene metabolitos activos conocidos, por lo tanto, si el paciente tiene potencial para delirar, también nos viene bien. Se elimina por vía biliar y si el paciente tiene falla renal, nos viene genial. Pero tiene algunos problemas. Tiene una vida media muy prolongada. En cuidados intensivos, preferimos los fármacos con vida media corta. Por si hay un efecto adverso, podremos suspenderlo rápidamente. Tiene algunas interacciones medicamentosas, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta. Y en Argentina lo tenemos solamente por vía oral. No tenemos la vía endovenosa. Sobre el volumen de distribución de la metadona, hay que tener en cuenta que es muy amplio. Entendiéndose por volumen de distribución, es decir, una vez que el fármaco fue absorbido, la fracción libre del fármaco activa que llega al sitio de acción. Es decir, si el volumen de distribución es pequeño, esos son fármacos que están a nivel vascular y que van a actuar rápidamente y van a tener una vida media corta. Si el volumen de distribución es mayor, son fármacos que se van a distribuir por los tejidos. Parte tendrán en el lecho vascular, pero parte se podrá distribuir por grasa, por intersticio, ¿sí?, o por intracelular. Y ese fármaco no participa o no tiene efecto biológico y lo que va a hacer es prolongar su vida media. El paciente en cuidados intensivos altera toda la cinética de los fármacos en términos de absorción, en términos de distribución. Es decir, son pacientes que suelen estar hipoproteinémicos, edematizados con un tercer espacio importante. Por lo tanto, los fármacos que tienen un volumen de distribución muy alto
generan una dificultad para pronosticar su vida media, su acción, y se tornan difíciles de usar. No imposible, pero sí difíciles. Nos pasa con algunos antibióticos, donde tenemos que dosar antibiótico para saber si estamos en dosis correcta. Entonces, lo que les podría decir sobre la metadona es que sí se puede usar, es de bajo costo, hay que tener cuidado por este volumen de distribución alto, puede generar algunos trastornos a nivel eléctrico cardíaco como prolongación del intervalo QT. Y lo que nuestro servicio tiene experiencia lo usamos de la siguiente manera. En etapa aguda, no. Su uso es difícil, sobre todo por su volumen de distribución muy elevado. Pero previo al alta de cuidados intensivos, 3 o 4 días, con un paciente subagudo, ya en mejoría, ¿sí?, sin un tercer espacio muy importante, lo usamos como switch, es decir, sacamos el opioide endovenoso, rotamos a metadona si lo creemos conveniente o a tramadol, y en esta circunstancia lo rotamos a metadona y se va a sala con el opioide vía oral. Pero la metadona en la etapa hiperaguda, en cuidados intensivos, sabiendo que solo disponemos de vía oral y que tiene un volumen de distribución muy alto con una vida media prolongada, en principio no sería el opioide que elegiríamos en primera instancia. La oxicodona. Solo disponemos por vía oral. Es un agonista muy potente, más que la morfina, y lo que tiene, a diferencia del opioide previo, es una farmacocinética muy predecible. Entonces la oxicodona sí lo usamos, y lo usamos de la misma manera. Como la tenemos por vía oral, lo usamos para pasar el fármaco vía oral cuando el paciente está de alta o puede irse a la sala si fuese conveniente. O incluso en pacientes que tienen vía oral funcionante, ¿sí?, en la terapia intensiva usamos oxicodona vía oral en forma de solución para poder titular la dosis adecuadamente. Tiene una vida media corta, pero pues se pueden conseguir comprimidos de liberación programada. Así que sí es un opioide útil si el paciente conserva la vía oral. El fentanilo, sin lugar a duda, es el opioide vedette dentro de cuidados críticos, ¿sí?, por su vida media, por sus metabolitos, por sus características farmacocinéticas y dinámicas. Es un agonista muy puro, puede darse en pacientes con insuficiencia renal, tiene un volumen de distribución muy predecible, con una vida media muy corta, sin metabolitos activos que se conozcan. Se puede dar, tiene un primer paso hepático muy importante, por lo tanto no se puede dar por vía oral, pero sí por vía endovenosa, por vía transmucosa. Ahora hay varias formas transmucosas, ¿sí?, por vía subcutánea. Es 100 veces más potente que la morfina y su vida media es muy corta. Básicamente podemos decir que tiene todos los elementos necesarios para usar en un paciente gravemente enfermo. El remifentanilo también es muy útil. Lo que tenemos que tener en cuenta es 2 o 3 cosas. Primero, es mucho más potente, hasta 200 veces más potente que la morfina. Lo cual hace es que tenga un poder hipnótico muy importante. No solo calma el dolor, pero el paciente se duerme. Entonces muchas veces usamos esto a nuestro favor y lo usamos más como sedante que como analgésico. Incluso muchos protocolos de sedación llevan remifentanilo, ¿sí? Nosotros usamos más fentanilo para sedación, ya que el remifentanilo genera tolerancia mucho más rápido. Eso hay que tenerlo presente. Es muy potente y tiene una vida media ultra corta, ¿sí?, entre 3 a 6 minutos, ya que se metaboliza en el plasma por estereasas plasmáticas. Por lo tanto, no se acumula. Eso también es un dato positivo. Al ser tan potente y generar tanta sedación, no solo analgesia, sino tanta sedación, no es recomendable usarlo en pacientes con ventilación espontánea, por el riesgo de compromiso respiratorio. También
una vez que se decide dejar de usar el remifentanilo, se recomienda retirar todo el perfus que contiene el remifentanilo, porque un flash con el volumen que está dentro del perfus puede generar una apnea importante. Al ser tan potente, es común ver efectos adversos como bradicardia, caída del gasto cardíaco, hipotensión arterial y depresión respiratoria con este fármaco. La depresión respiratoria en cuidados intensivos la vemos poco porque la mayoría de nuestros pacientes que tienen opioides o este tipo de opioides ya están en ventilación mecánica. Entonces no la vemos mucho. Pero si tengo un paciente que ya desteté, de ninguna forma le pondría remifentanilo por el riesgo que significa y por la potencia que tiene. La rigidez muscular se puede ver con cualquier opioide en dosis altas y rápidas. Un bolo de fentanilo, un bolo de remifentanilo. El remifentanilo no está diseñado para usarse en bolo, está diseñado para usarse en infusión continua. La verdad que no es algo frecuente de ver tórax leñoso por opioides. Está descrito, ¿sí? Nosotros tenemos mucha experiencia con opioides en cuidados intensivos y la verdad que no lo hemos visto, pero está descrito y hay que tenerlo en cuenta. Sobre la nalbufina, en el medio en el que trabajo se usa nalbufina y cada vez menos porque hicimos una campaña para evitar su uso solo para casos especiales. Lo que tenemos que tener presente que es agonista kappa, es decir, muy disforizante, pero antagonista mu, que el mu sabemos que es muy analgésico. Entonces pasa lo siguiente: si a un paciente le estoy dando algún opioide, como puede ser morfina, tengo agonismo muy kappa, entonces este paciente tiene analgesia. Si de repente quiero hacer un rescate con algún opioide y por alguna circunstancia le voy a pasar nalbufina, lo que puede suceder es que al pasarle la nalbufina desplace la morfina y genere agonismo kappa, calza perfecto, y este paciente se va a poner disfórico, pero antagonismo mu, este paciente va a tener dolor. Entonces, ese efecto antagonista básicamente va a generar abstinencia, temblor, insomnio, sudoración, taquicardia, hipertensión y crisis de dolor. Entonces, no les puedo decir no usen nalbufina, les puedo decir tenga precaución, no es recomendable. Si lo vamos a usar, usémoslo con las precauciones correspondientes. Ahora, tenemos tantos opioides en el mercado que quizás este no sería el más adecuado. La meperidina, ¿sí?, pasa algo similar. Es menos potente que la morfina, se administra solo por vía parenteral, pero tiene metabolitos activos que sobre todo se eliminan por riñón, así que si hay falla renal se van a acumular, que pueden generar convulsiones. Entonces, usar un fármaco que a dosis terapéutica puede generar efectos neurotóxicos en cuidados intensivos, con la posibilidad de delirio, con la posibilidad de que el paciente tenga una injuria cerebral, no sería lo ideal. Entonces, la meperidina no estaría dentro de los opioides recomendables. Hay algunos mitos sobre la meperidina, sobre que es el único opioide que relaja el cuello uterino. Entonces, en una época se usaba mucho en las instituciones que hacen parto. La realidad es que ya sabemos que todos los opioides, a dosis dependiente y a dosis equipotente, generan aumentos de la presión dentro de las vísceras huecas. Entonces, ese mito ya está desterrado. ¿Qué pasa con los antagonistas? La naloxona. La naloxona sí lo usamos en cuidados críticos, pero no como ustedes creen. Es un antagonista mu delta kappa con una media muy cortita, 1 hora, y tiene un primer paso hepático importantísimo. ¿Sí? Básicamente, si la doy por vía oral, no tiene efecto sistémico. ¿Cómo se usa la naloxona? La naloxona, si tengo un paciente con morfina y este paciente tiene intoxicación y está básicamente con depresión respiratoria, al darle naloxona, la naloxona va a desplazar la morfina de su receptor y va a generar antagonismo, mu, kappa y delta. Por lo tanto, este paciente, si venía tomando morfina, ¿sí?,
va a tener todo el efecto antagonista. Lo que debe quedar claro es que no es gratis antagonizar un opioide. Si el paciente venía tomando morfina en forma crónica y genero antagonismo con naloxona, este paciente no solo va a tener una crisis de dolor que no va a calmar con nada, va a tener taquicardia, hipertensión y eventualmente puede generar un infarto agudo de miocardio. Va a tener posiblemente convulsiones, sudoración, disnea, síncope. Es tremendo el efecto antagonista. Uno tiene que estar muy seguro de en quién usarlo y cómo usarlo. Entonces, su indicación es como antídoto para el compromiso respiratorio. Cuando la respiración es menor a 8 por minuto o ya se detectó hipercapnia. Pero ¿qué pasa si me pasé de opioides en dosis y mi paciente está bajo ventilación mecánica? No les doy naloxona. Si mi paciente tiene tutorizada la vía aérea, está conectado a un ventilador mecánico y no despierta porque la dosis de opioide es demasiado alta, lo que debo hacer es esperar. No ponerle naloxona con los riesgos que supone antagonizar un fármaco opioide. Sí voy a hacerlo si este paciente llegó intoxicado a la guardia y deseo no llevarlo a la ventilación mecánica, o sucedió en la sala y no lo quiero intubar. Esos son los casos donde podré usar naloxona. En la terapia intensiva lo usamos con mayor frecuencia por vía oral. Por vía oral antagoniza los receptores Mu del tubo digestivo, genera catarsis cuando hay constipación vinculada a opioides y lo que se absorbe tiene un primer paso hepático tan intenso que no tiene efecto sistémico. Entonces, a veces cuando tenemos estas constipaciones tan pertinaces que molestan tanto al paciente y que pueden ser generadoras de delirio, ¿sí?, le damos naloxona vía oral 1, 2 y hasta 3 veces al día y generalmente tenemos catarsis entre las 24 y las 48 horas de haber iniciado el tratamiento con naloxona oral. Por supuesto, el paciente sumado a los catárquicos habituales que usamos. Entonces, si van a decidir antagonizar un opioide por compromiso respiratorio, tengan en cuenta los efectos adversos que implica el síndrome de abstinencia que vamos a generar. Estos son los opioides que aprendimos. Hacia este lado, los opioides menos potentes, siempre tomando la morfina como patrón. El tramadol, dijimos, opioide de transición, ¿sí?, entre 5 y 10 veces menos potente, 7. Y el dextropropoxifeno, codeína y meperidina, 10 veces menos potente que la morfina. La nalbufina con una potencia similar, pero con un efecto antagonista Mu que la hace complicada de usar. Oxicodona, entre 1.5 y 2 veces más potente que la morfina. Metadona, 5, 10 o hasta 20 veces más potente, dependiendo de la dosis que use. Fentanilo, 100 veces más potente, y remifentanilo entre 100 y 150 veces más potente que la morfina. Entonces, algo hablamos de todos estos opioides. Todos se pueden usar en terapia intensiva, algunos con precaución o en algunos pacientes, ¿sí?, evitándolos según las morbilidades de estos pacientes. Con respecto a sus efectos adversos, ya algo hablamos, pero sí quería destacar al menos 2 cosas sobre fentanilo, remifentanilo y morfina, que son por ahí los que más vamos a usar en cuidados críticos. El riesgo de adicción es bajísimo. Con cuidado médico, con atención y con prescripción médica, es 1 en 2500. ¿Sí? La abstinencia sí es frecuente. Es decir, si tengo un opioide durante más de 9 días y se está acumulando su dosis, al retirar el opioide va a haber abstinencia. Es el error más común que cometemos. Retiramos el opioide y lo pasamos a la sala. Y ese día el paciente no duerme, tiene temblor, tiene sudoración, tiene hipertensión y vuelve a cuidados intensivos. Entonces, bajen la dosis gradualmente, o ese paciente, si tiene dolor, que vaya a la sala con un opioide vía oral o con un plan de descenso de dosis para sala. La hipomotilidad intestinal sí es un problema para nuestros pacientes. El remifentanilo, ojo con usarlo en bolo, no es recomendable. En bolo seguro van a obtener bradicardia o tórax rígido
o compromiso respiratorio. Y es el que genera tolerancia más rápidamente. Entonces, seleccionen bien los pacientes. Elegiría remifentanil en un paciente con falla hepática, falla renal, o que quiero una sedación muy breve. La morfina, la adicción, lo mismo que los otros, muy raro. La abstinencia, lo mismo. Náuseas y vómitos vemos con cierta frecuencia. Pero aquí, recuerden, hipotensión arterial, ¿sí? En pacientes en shock, recuerden el broncoespasmo, recuerden la potencialidad de delirio y, bueno, por supuesto, la constipación. Son los efectos adversos que vemos con más frecuencia. Dependencia, no es lo mismo un paciente con dolor, con miedo, que pide un opioide porque le duele, por lo tanto está en nosotros reglar y adecuar las dosis, que un paciente que ha perdido el control de tiempo, que abandona la sociabilidad y que consume el opioide con fines diferentes al analgésico. En la población general, fuera de las instituciones, el riesgo de adicción es menor al 1% y en las UCI, ya dijimos, mucho menor. Síndrome de abstinencia, sí vemos con frecuencia. Ansiedad, irritabilidad, dolor, diarrea, rinorrea, por suspensión brusca, y eso es culpa nuestra. Hay que disminuir la dosis de a poco y con una demo cercana a 30 miligramos día uno puede suspender tranquilamente el opioide. El error más común que cometemos es suspender el opioide y pasar el paciente a la sala de internación general. El paciente debe pasar, si tiene dolor, con un opioide en lo posible vía oral y con un plan de descenso diario hasta llegar a una demo menor a 30 donde podrá suspenderse sin ningún problema. Les voy a comentar dos palabras sobre dos adyuvantes que usamos mucho en terapia intensiva y con esto vamos a terminar. La dexmedetomidina es un agonista de los receptores alfa-2 presinápticos, tiene un efecto simpático-lítico y baja la conducción noradrenérgica de las terminaciones sinápticas, tiene efecto sedante por inhibición noradrenérgica en el locus coeruleus, y tiene efecto antinociceptivo y por lo tanto ahorrador de opioides. Hoy es uno de los principales fármacos para generar sedación consciente o sedación cooperativa, ya sea la dexmedetomidina sola o en conjunto con un opioide. Tiene efectos cardiovasculares, a dosis baja es vasodilatador y genera bradicardia, a dosis alta puede generar algo de vasoconstricción. No se usa la dosis de carga, no se usa en bolos, se usa en infusión continua. Este agonismo de los receptores alfa-2 presinápticos, al agonizar el receptor alfa-2, genera un feedback negativo que evita la liberación de noradrenalina en la postsinapsis. Esto va a generar sedación, ansiolisis, hipnosis, analgesia. Es un simpático lítico, por eso puede generar bradicardia. Genera algo de inhibición de la antidiurética, por lo tanto puede generar algo de oliguria y disminuye los temblores. Así que para el síndrome de abstinencia es genial, ¿sí? Para generar sedación consciente es genial. No es difícil de usar, siempre en infusión continua, siempre con bomba, se metaboliza en hígado, se elimina en forma inactiva por riñón y un poquito por heces, y su vida media es bien corta. Una vez suspendida, a los 15-20 minutos ya no tengo efecto. Entonces ya dijimos que tiene un efecto central hipnótico, un efecto cardiovascular, ¿sí? Donde genera bradicardia con hipotensión o vasodilatación y posterior hipertensión, y genera disminución del tono muscular e hipnosis, eventualmente algo de oliguria. ¿Qué pasa con el sueño? El sueño en terapia intensiva es un problema y la dexmedetomidina nos ha solucionado parte de ese problema. Genera un patrón del sueño lo más natural posible. Este es el patrón del sueño normal. Son 5 fases, 4 fases no REM y una fase REM. La fase 1 es la inducción o el adormecimiento, donde el sueño es ligero. La fase 2 sigue siendo sueño ligero, ¿sí? Con movimientos oculares. La fase 3 es la etapa de transición. Y la fase 4
otro es el sueño profundo o sueño reparador. Después tenemos la etapa REM, ¿sí? Que es de movimientos oculares rápidos, ¿sí? O sueño paradójico. Y esto es un ciclo. Tengo varios episodios de sueño REM dentro de un sueño nocturno. Ahora, las benzodiazepinas, para que se den una idea, generan sueño fase 1 y 2. ¿Sí? Es decir, el paciente al día siguiente durmió, pero se levanta con lo que llamamos resaca farmacológica. No descansó, está cansado. La dexmedetomidina genera un sueño no REM fase 4. Entonces, ideal. Lo que estamos haciendo actualmente es evitar las benzodiazepinas que generan delirio y un sueño no reparador, y hacemos infusión cíclica nocturna de dexmedetomidina de 20 horas a 8 horas, ¿sí? De 20 de la noche a 8 de la mañana, ¿sí? Dexmedetomidina a dosis baja, el paciente duerme mejor, baja la posibilidad de delirio y tiene un efecto antinociceptivo ahorrador de opioides. Bueno, los efectos adversos ya lo hablamos, ¿sí? Hipohipertensión dependiendo la dosis, bradicardia, náuseas, boca seca o liguria, pero es un fármaco noble y fácil de usar. La ketamina. Dijimos que los dolores dentro de terapia intensiva eran muy frecuentes, la hiperalgesia y la alodinia, y donde en la alodinia tenía algo que ver la activación del NMDA, la ketamina básicamente es un antagonista NMDA. Entonces lo usamos en algunos pacientes donde el dolor es muy intenso o donde los opioides están generando efecto adverso. Entonces usamos ketamina con o sin combinación con opioides. Es un potente analgésico, genera disociación, ya les voy a explicar qué es eso, entre el sistema límbico y cortical. Otra circunstancia positiva es que es un inotrópico positivo. Aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, circunstancias que en terapia intensiva podrían ser positivas. Sí puede generar delirio, entonces hay que tener precaución en esa circunstancia. En las terminaciones nerviosas del núcleo accumbens, los receptores NMDA tienen como un efecto inverso, es decir, inhiben la liberación dopaminérgica. Lo que hace la ketamina en esta estructura básicamente es actuar como una anfetamina, estimula la liberación de dopamina, es decir, al inhibir el NMDA, que es inhibitorio, básicamente aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, que es el sistema mesolímbico. Los receptores NMDA a nivel cortical inhiben el NMDA, generando disminución de la dopamina a nivel cortical. Entonces uno podría decir que todos los estímulos corticales o del sistema mesocortical se ven apagados o disminuidos, básicamente todo lo que es ser consciente, y todos los del sistema mesolímbico, que incluye el dolor, ¿sí? Todos los sistemas mesolímbicos se ven estimulados. Entonces esto es lo que genera la disociación. Los pacientes con ketamina parecen despiertos, pero tienen depresión cortical o muestran como un desinterés, ¿sí? Entonces lo que genera es esta liberación de dopamina mesolímbica, pero al mismo tiempo inhibición de la dopamina mesocortical. Y eso lo hace tener estas características clínicas que estamos nombrando. Todos los estímulos corticales como visuales, ruidos, todo externos dejan de ser importantes para el paciente y no compromete la actividad del tronco, ni los centros respiratorios, ni los reflejos del tronco. Entonces, en este aspecto es muy útil. Su acción es corta, una vida media corta, comienza rápido, mejora la presión arterial o la eleva, baja la presión intracraniana mejorando la presión de perfusión cerebral, disminuye la despolarización cortical a la inversa que el midazolam, o sea que podemos usarla, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que puede generar delirio. Mucho cuidado en alcohólicos, en insuficientes hepáticos, en pacientes con presión intraocular elevada, en pacientes que ya tienen enfermedad psiquiátrica o convulsiones, o en enfermedad coronaria por el aumento del gasto cardíaco. Pero tiene un amplio margen de seguridad. Si uno lo usa correctamente, es un fármaco muy útil. Esta es la dosis que usamos como adyuvante para dolor, de 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora, ¿sí? Y si queremos hacer solo un bolo de rescate, 0,5 miligramos en bolo.
Para finalizar, algunas conclusiones. La morfina, muy útil en cuidados intensivos, pero cuidado con los asmáticos, con el broncoespasmo, con los pacientes con hipotensión arterial o el paciente con delirio. El tramadol, también útil, opioide de transición, sobre todo si el dolor tiene tintes neuropáticos, no superar 400 miligramos días, evitarlo en pacientes con daño cerebral o con posibilidad de convulsiones. La metadona, en la etapa hiperaguda, difícil de pronosticar su farmacocinética, su vida media y ese volumen de destrucción tan alto hace que en la etapa hiperaguda no lo usemos. Pero sí, previo al alta, ¿sí?, por vía oral, cuando el paciente ya está un poco más estable. La oxicodona tiene una cinética muy estable, fácil de usar, así que si el paciente tiene la vía oral conservada, lo podemos usar sin ningún tipo de problema. Nalbufina, meperidina y dextroproposifeno en la medida de lo posible por las convulsiones, por el compromiso cardíaco o por el efecto antagonista, evitar su uso. El fentanilo, sumamente útil y quizás el que más usamos de todo, debido a que no tiene metabolitos activos, se asocia con poco delirio y tiene una vida media corta. Y el remifentanilo también, pero su gran potencia hace que tenga un efecto hipnótico y sedante muy importante, así que siempre en pacientes bajo ventilación mecánica y cuidado con el efecto inotrópico negativo dado su potencia. La dexmedetomidina, hoy en día, se usa como antinociceptivo, ahorrador de opioide para mejorar la calidad de sueño y es el único fármaco que se ha visto que disminuye los días de delirio. Así que lo usamos mucho para hacer lo que se llama sedación cooperativa. La ketamina, también útil como analgésico, aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, pero podría generar delirio. Necesitamos cambiar la forma en la que pensamos, cambiar los paradigmas, comprometernos en forma interdisciplinaria y holística, ¿sí?, políticas que nos acompañen con este recurso humano y recursos físicos, capacitarnos todo el tiempo y en forma continua y tratar a nuestros pacientes como humanos, ¿sí?, humanizar los cuidados intensivos. Esta es una frase que me gusta mucho de Paco Maglio: nuestros enfermos a veces mueren con hambre de piel. Está en nosotros saciarlos. Los intensivistas debemos acercarnos, hablar, tocar y humanizarnos, ¿sí? Muchísimas gracias.